también a nivel comercial un máximo de 340 milibars, ¿no? Entonces, ¿es ideal para el manejo y transporte del gas natural? Pues sí. Las tuberías de cobre, lo mismo, habíamos mencionado que estas tuberías pues tienen dos tipos actuales para gas natural, la tipo K y la tipo L, ¿no? Donde su diferencia es el espesor de pared de una de otra, ¿ok? Con respecto al acero, todo el mundo conoce el acero, tiene sus respectivas cédulas, ¿no? Cédula 40, 60, 80, ¿no? Y lo que lo diferencia de una cédula de otra es su espesor de pared también y su presión de resistencia, ¿no? El PEX-al-PEX les había mencionado de que es una tubería que a diferencia del P al P tiene un componente adicional que lo hace a la resistencia a altas temperaturas, ¿ok? Y pues que es ideal para servicio de gas natural cuando se amplía las redes para sistema de agua caliente, ¿no? En este caso, más usado para las termas. Ambas, ambos tipos de tubería pueden ser usados para el manejo pues, de gas natural también, ¿ok? Eso es lo que nos decía la norma técnica, ¿no? Vamos a seguir avanzando de forma rápida, ¿no? A lo que nos mencionaba. El 5.4 nos dice, ¿es posible utilizar tuberías de polietileno en una instalación interna residencial o comercial? Pues sí, sí es posible, pero la normativa nos menciona unas excepciones, ¿no? Aquí nos dice en el 5.4, es posible el uso de tuberías de polietileno en aquellos tramos de instalaciones internas que recorran enterradas por zonas exteriores a la edificación o por áreas al interior de las edificaciones que no se encuentren techadas, ¿no? Para este tipo de instalaciones se deberá consultar la NTP 111-021. ¿Qué nos dice la NTP 111-021? Nos habla de red de distribución o distribución de gas natural por tuberías de polietileno. ¿Ok? ¿A qué se refiere con este párrafo? ¿No? Por aquí vamos a abrir el Paint de forma rápida para explicarlo. ¿Ok? Nos dice, ¿no? Ustedes saben que dentro de un predio, ¿no? Existe límite de propiedad y límite de edificación, ¿no? Hay viviendas, ¿no? Que dentro del límite de propiedad, ¿no? El límite de edificación es ocupado en su totalidad, ¿ok? Como que también hay viviendas donde su límite de la edificación, pues, es más al interior que el límite de propiedad, ¿no? Y normalmente una zona, pues, para un espacio de cochera, para hacerlo jardín, ¿no? Que normalmente puede ser lo que estamos marcando de color verde. ¿Ok? Puede ser, como les mencionaba, para cocheras, zona de jardín, donde normalmente podemos encontrar suelo irregular. Entonces, estas polietileno son tuberías de material plástico. Es plástico prácticamente comprimido. Entonces nos dice, ¿es posible? Pues sí, nos está mencionando que si es Buenas, disculpa, no se escucha. Sí, yo tampoco no escucho nada. Sí, se fue el audio. Estimado Ian, no escuchamos nada.
Ya, ok, discúlpenme que se me fue la señal, me he conectado a otra red y voy a proyectar nuevamente la pantalla. Listo, ahí estamos nuevamente. Entonces, antes de que ingrese la tubería a la edificación, es ahí donde se puede utilizar un accesorio de transición, ¿no? ¿Qué significa accesorio de transición? Es un accesorio que, pues, netamente su única función es pasar de un material a otro material, ¿ok? Es decir, podemos pasar de tubería de polietileno ya a tubería de PLP, a tubería de cobre o el tipo de material que dispongas, ¿no? Bueno, por eso nos dice la normativa que únicamente zonas exteriores de la edificación, en este caso de forma enterrada, pero también nos hace una sección adicional, nos dice, es posible utilizarla dentro de la edificación, ¿ok? Al interior de la edificación, pero en áreas que no se encuentren techadas, ¿no? En áreas que no se encuentren techadas, en este caso, ¿qué áreas, por ejemplo, a nivel residencial pueden ser no techadas? Pues, por ejemplo, las zonas de lavandería, ¿no? Mayormente las zonas de lavandería pueden ser no techadas. Y por ahí, pues, puedo llevarlo también de forma enterrada, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentra dentro del límite de la edificación, pero en un área no techada de forma enterrada, ¿ok? Se puede dar el caso entonces que a partir de que se culmine de forma enterrada, una vez que ya ingrese nuevamente al área techada, nuevamente se puede utilizar un accesorio de transición. Ahora, resulta un poco dificultoso, un poco tedioso de repente de que pues hacer tanta transición de material cuando podemos utilizar una sola tubería, ¿no? Un solo tipo de tubería y ya está, ¿no? Pero en este caso la normativa nos da distintas opciones para distintos tipos de instalación. No todas las instalaciones en ningún predio, en un comercio, son iguales o son lo mismo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es importante que se indique, ¿no? Que hay una mezcla de materiales que se puedan utilizar, ¿no? Ok, te escucho, Oscar. ¿Qué tal, Jan? Buenas noches. Mira, en el tema que estabas conversando hace un momento, en el edificio que yo vivo, justamente por la zona de los estacionamientos, se va la tubería y de ahí sube adosada a la fachada. La pregunta es, ¿eso es correcto? ¿Está bien el diseño por el subsuelo y luego adosada, como lo Ok, comentabas acá? estamos hablando de un edificio multifamiliar, un edificio de departamentos, ¿correcto? Así es, correcto. Ok, en los edificios de departamentos, a esa línea que tú dices que va enterrada y luego va por adosada a toda la pared, a esa se le llama línea montante, ¿ok? ¿Qué es una línea montante? Y eso te lo dice la parte de definiciones que le pedí que den lectura. La línea montante es una tubería con recorridos generalmente horizontales o verticales, ¿no? Horizontales porque puede ir, pues, obviamente de forma horizontal, tanto enterrada como, pues, a la vista. Las tuberías que pueden ir adosadas en pared únicamente pueden ser cobre o acero. En este caso, el material de tubería que tú has visto adosado es de material de cobre. Y la tubería que viene enterrada ha podido ser polietileno o puede ser continuamente cobre. Pero no hay ningún problema porque estos dos materiales están admitidos en las instalaciones de gas natural, que lo vamos a ver más adelante, pero va adosado, sí se puede de forma adosada, porque el cobre es un material que no se corroe, ¿ok? A diferencia del acero. Entonces, está pintada también de color amarillo, indicando pues de que es gas natural. Y el color amarillo es un amarillo con pintura epóxica, ¿no? Evitando de que cualquier tipo de material pueda corroerse. ¿Ok, Oscar? Así que no hay ningún problema Conforme. con eso. Ok, conforme. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a seguir bajando, ¿no? Vamos a leer cosas importantes para poder avanzar rápido con todas las distintas normas que tenemos, ¿ya? Los puntos que no son importantes lo voy a ir pasando, pero no quiere decir que los dejen de leer, ¿ok? La idea es de que entiendan la normativa, ¿no? Porque son bastantes hojas que hay que leer. Entiendan la normativa con las partes importantes que yo les voy a ir diciendo, ¿ya? Pero
ustedes lean, por favor, la normativa al 100%, ¿ya? Yo lo que les he marcado, les voy a compartir la normativa y lo resaltado de color verde es lo importante prácticamente, ¿no? En todas las normativas lo he resaltado así. Ya, vamos a continuar. 6. Especificaciones técnicas para las tuberías, a lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, tuberías de cobre rígido. En tuberías de cobre rígido, y esta es una pregunta de examen también, les van a decir, ¿cuántos tipos de tubería de cobre existen? Se los he mencionado en la clase pasada y se los acabo de mencionar al inicio de esta clase. Existen dos tipos de material de tubería de cobre, la tipo K y la tipo L, respectivamente, ¿no? Ambas, la diferencia es el espesor de pared, como les he mencionado, ¿no? Ahora, nos dicen, esas tuberías no deben utilizarse cuando el gas suministrado contenga un sulfuro de hidrógeno superior o en promedio a 0.7 miligramos por cada 100 litros estándar de gas natural seco. ¿A qué se refiere? Como otra pregunta de repente es, ¿nosotros tenemos que darnos cuenta si es que el gas natural tiene sulfuro de hidrógeno? Pues en este caso no. Este pequeño párrafo que ustedes están leyendo en pantalla es más que nada para el concesionario. ¿Okay? La normativa se lo dirige al concesionario. ¿Okay? Recuerden que la normativa es para tanto el concesionario, empresas instaladoras, instaladores, para que lo sepan, ¿no? Entonces, el sulfuro de hidrógeno tiene que ser superior o en promedio a 0.7 miligramos por cada 100 litros estándar de gas natural. ¿Esto qué va a hacer? ¿Qué pasa si tiene menos? Pues en este caso lo que va a hacer que el gas natural sea un poco más agresivo con la tubería y la pueda desgastar de forma interior, ¿no? Y pues dañarla, ¿no? Desgastando las paredes de la tubería y originando de repente una grieta o una fuga, ¿ok? Pero esto lo tiene que tomar en consideración el concesionario, ¿no? Únicamente para tuberías de cobre, ¿no? O para distribución de todo su gas, ¿ok? Entonces, importante ese punto, ¿no? Con las tuberías de acero les acabo de mencionar que es también dependiendo de su espesor de pared, ¿no? Cédula 40, cédula 60, cédula 80, cédula 100, ¿no? Y cada uno habla de su espesor de pared. Cuando nos escribe o nos menciona tuberías metálicas flexibles, ¿no? Nos dice un punto importante. El propósito de las tuberías metálicas flexibles es disipar vibraciones, prevenir la transmisión de esfuerzos, acomodar la expansión o contracción térmica, evitando la flexión excesiva, así como facilitando la instalación, entre otros, en el sistema de tuberías. ¿A qué se refiere con este punto? Las tuberías metálicas flexibles únicamente es la manguera, ¿no? Cuando ya llega la tubería, ¿no? Al equipo final, cuando llega la tubería al equipo final, esta tubería únicamente es la tubería de la red interna, ¿ok? Es la tubería de la red interna que alimentará pues mi equipo final, ¿no? Pero entre la red interna y el equipo tiene que haber un accesorio. Ese accesorio se le conoce como elastómero, ¿ok? El elastómero es una tubería metálica flexible. Por aquí vamos a ver una imagen, ¿no? Lo que les enseñé en la clase pasada, ¿no? Es un accesorio que une la red interna con el equipo final, ¿ok? Esta se le llama tubería metálica flexible, que es prácticamente una manguera, ¿no? Les había dicho que esta manguera incluso tiene resistencia a alta presión, 17.5 bares, ¿no? 3 veces más lo que en este caso distribuye desde la red externa. Entonces, ¿por qué es flexible? ¿Por qué se necesita usar manguera? Pues porque obviamente tú no vas a conectar el artefacto directamente por medio de una tubería rígida a la red interna, ¿no? ¿Qué pasa si por ahí hay un terremoto, un temblor? Lo que va a hacer es de que el artefacto se desplace, se mueva y esta tubería tienda a romperse, ¿no? Entonces la idea de estas mangueras es de prevenir en este caso, la expansión o transmisión de esfuerzos, ¿no? Contracción térmica, evitar flexión excesiva y facilitar la instalación y desplazamiento del equipo final, ¿ok? Entonces, eso nos dice en esta parte de la normativa, ¿no? Seguimos bajando, aquí nos va a hablar de normas internacionales que tiene que cumplirse. El 6.4 nos dice tuberías multicapas compuestas de P al P o PEX al PEX. ¿A qué se refiere? Nos dice que las tuberías multicapas, en este caso, se refiere a las tuberías de P al P o PEX al PEX, ya que la tubería de P al P o PEX al PEX es polietileno,
aluminio en su interior y polietileno en su capa final, en su capa interna, ¿no? El polietileno ya saben que es plástico, entonces el plástico lo que hace es poder dar una curvatura con facilidad, pero quien mantiene esa rigidez de la curvatura es el aluminio en su parte del medio, ¿ok? Entonces a ellos se le llama tuberías multicapas, ¿no? Especificación técnica de los accesorios. En este caso, para las tuberías de cobre, en el punto 7, los accesorios, todos los accesorios, vamos a poner por acá. Voy a poner por acá un segundito. Todos los accesorios de las tuberías de cobre tipo K y tipo L, ¿no? Son netamente soldables. ¿Ok? Todos los accesorios son netamente soldables a la tubería. ¿Ok? Así como existen accesorios para tuberías de acero, que también son soldables. En este caso, ustedes saben que van a haber bushing, van a haber meter connector, reducciones, codos en 90, codos en 45, uniones, entre otros, ¿no? Son netamente soldables a las tuberías rígidas tipo K y tipo L, ¿no? Tipo K y tipo L, ¿ok? Entonces, ¿con qué se suelda? Se suelda con un material de aporte. ¿Cuál es el material de aporte? Las varillas de soldadura, ¿no? Ya saben que se suelda únicamente con calor, ¿ok? Y existen estos dos tipos de soldaduras para tuberías de cobre, la soldadura blanda y la soldadura fuerte, ¿ok? ¿Qué significa soldadura blanda? La soldadura blanda es todo aquello material de aporte que es fusionado a menor a 450 grados centígrados, ¿ok? Vuelvo y repito, de pregunta de examen también. Soldadura blanda es, en este caso, un tipo de soldadura de material de aporte con fusión a una temperatura menor a 450 grados centígrados. ¿Qué significa soldadura fuerte? Ah, bueno, soldadura fuerte es lo mismo, sino que la temperatura de fusión es superior a los 450 grados centígrados. ¿Por qué? Porque pues ya se necesita un poco de material de aporte adicional, y se utiliza para los diámetros de tubería de cobre un poquito más gruesos, entre otros. ¿Ok? Eso también está en la parte de definiciones, por eso es que le digo que lo lean con, con detenimiento, ¿no? ¿Qué otro punto nos menciona? Bueno, las tablas de las tuberías de cobre, ¿no? Aquí nos dice que para los... ¿A qué se refiere con esta tabla? Que para los distintos diámetros de tuberías de cobre, ¿no? Siempre su espesor mínimo de pared tiene que tener como mínimo 1 milímetro, ¿ok? Para todos los diámetros, a partir de media pulgada de diámetro, su espesor de pared tiene que tener como mínimo 1 milímetro. Y es ahí donde nos diferenciamos. ¿Por qué entonces no se utiliza la tipo M, ¿no? Si nada más se admiten gas natural tipo K y tipo L. Porque la M, si ustedes van a ver por aquí, en su tabla de tuberías de cobre, ¿no? Aquí, ¿no? La tipo M, su espesor de pared, ninguna tiene, bueno, dentro de las primeras, ninguna tiene 1 milímetro de espesor de pared, sino que a partir de 1/4 de pulgada cumple ese milímetro de pared. Pero, ¿ya para qué vas a utilizar tuberías de ese tipo? Si para ello ya tienes con espesores más gruesos, como es la tipo K y la tipo L. Por eso es que la tipo M no está admitida para la distribución de gas natural. Entonces, la normativa aquí ya te lo está indicando, ¿no? Es más, a partir de 28 milímetros, que es aproximadamente 1 pulgada de diámetro, su espesor de pared tiene que ser de 1.5 milímetros, ¿ok? Entonces, aquí te lo está diciendo la normativa, ¿no? Accesorio para las tuberías de acero, pues las tuberías de acero netamente en estas instalaciones puede hacerse tanto con soldadura como con accesorios de unión roscado, ¿ok? No se utilizan bridas en este caso porque son presiones muy bajitas y el costo de la instalación va a ser un poco más alto, ¿no? Entonces, es por eso que
Los dos tipos de uniones con accesorios, entre tuberías y accesorios, son soldados o roscados, ¿ok? Para los accesorios de tuberías multicapas, ¿no? En este caso PALP o PEX-al-PEX, sus uniones, a lo que habíamos visto en la clase pasada, sus uniones son prensadas con prensas, ¿no? O se les llama accesorios grafados, ¿ok? Se les llama accesorios grafados. Y en el caso de las válvulas de corte general, válvulas de corte del artefacto, son por medio de ajuste o anillos a presión, ¿no? La tubería ingresa por aquí, ¿no? Entra alrededor de la punta de la válvula y el anillo a presión está a su alrededor, ¿no? Y en este caso, pues al ejercerse la presión, genera una hermeticidad en la misma, ¿no? Lo mismo es de un extremo y de otro extremo. Efraín, te escucho. Si bien observo la imagen de la válvula, si bien hay unos anillos de presión, también hay unos aritos tipo empaque, ¿no? Me imagino que debe ser de Hebe o de un poliestileno. Sí, sí, claro que sí. Tú te refieres a estos de acá, ¿no? ¿Cierto? ¿Correcto? ¿Te refieres a estos? Sí, a esos anillos negros que se ven ahí. Me imagino que deben ser unos empaques que se deben apretar justo cuando ya empiezan a roscarse y el anillo empieza a apretar. Exactamente, de forma interna, ¿no? La tubería abraza el ingreso de la válvula, ¿ok? Y de forma interna, con estos empaques, genera una hermeticidad de forma interna. ¿Por qué? Debido a que de forma exterior, este anillo está ajustando, está apretando la tubería para evitar de que haya una fuga, efectivamente. ¿Ok? César, te escucho. César, ¿te escucho? Se activó la cámara, falta tu audio. César, estás muteado. No te ¿Se escucho, escucha? César. Ya te escucho. Ya, sí, quería consultarte respecto a los accesorios que estás mostrando. En esta llave, por ejemplo, puede ser reutilizable, entiendo yo, y la otra que es a presión o a grapa, como lo dices, es así, no se puede recuperar. Efectivamente, las válvulas, perdón, los accesorios grafados son únicamente de una sola vida, ¿ok? Porque ya obviamente su casquete lo que ha hecho es presionar esa tubería de forma interna y ya eso no se puede quitar la prensa, ¿no? En este caso, la única forma de que se quite la prensa es cortando el capuchín, este de acá, pero pues lamentablemente dañarías el accesorio de forma interna, así que ya está por demás reutilizar. ¿No? Es de una sola vida. Por eso es que si ustedes pueden ver, se ha cortado los tramos para poder, en este caso, añadir un accesorio nuevo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? El accesorio aún sin prensar, los capuchines están de forma normal y en su interior también tienen, en este caso, estas especies de jebes, ¿no? Empaques para generar la presión de forma interna, ¿ok? Pero con referencia a la válvula sí, efectivamente, siempre y cuando no esté dañada de forma interna, no haya tenido ningún tipo de golpe o en este caso dañar la rosca, pues sí puede ser reutilizable. De otra forma, tienes que comprar o en este caso instalar una válvula nueva, ¿ok? Listo. Te escucho, Miguel. Una pregunta, ¿está aceptable de que cuando, por ejemplo, yo cuando hago una edificación, dejamos unas tuberías de 2 pulgadas como para que ahí pasen los tubos de gas, pero vienen los técnicos de Cálida y no lo quieren pasar por ahí? Ellos dicen que ellos tienen su camino y ellos lo pasan por donde creen que es mejor. ¿Está bien eso claro que no entiendo eso? Claro que te entiendo. Mira, ahí tiene sus pros y sus contras cuando dejan tuberías de PVC de 2 pulgadas. Uno, porque, bueno, no digo que lo hagas tú, sino que se ha podido ver en algunos casos que donde dejan las tuberías, en algunos casos, no es un recorrido ideal para la tubería,
Dos, porque se ha visto también casos de que estos tubos en algunos casos atraviesan columnas o vigas, ¿ok? Entonces, eso es una imposibilidad técnica para las instalaciones de gas natural. Y como último punto y más importante, es de que las tuberías de P al P no toman la curvatura de los tubos de 2 pulgadas, ¿no? Es decir, tú dejas un tubo de 2 pulgadas, vamos a dibujarlo por aquí, tú dejas un tubo de 2 pulgadas, ¿no? Y ese tubo obviamente tiene un accesorio, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí, para subir, ¿no? El accesorio es un codo de 90, ¿ok? ¿No? Este es el accesorio, el codo de 90, ¿no? Entonces, las tuberías de P al P, ¿no? Tienen también un debido espesor de pared, ¿no? Pero estos tubos, sí, son flexibles, ¿ok? No hay ningún problema, son flexibles, pero cuando ya van a llegar exactamente al codo, no se van a flexionar con facilidad. Para darle la curvatura hay que ejercer un poco de presión, ¿ok? Y para que no se ahorque la tubería, pues la flexión tiene que darse de forma adecuada por medio de resortes, ¿no? Los resortes sirven para que cuando tú le des la curvatura a la tubería, pues no se ahorque, ¿no? Es decir, no se quiebre. En este caso, los tubos no pueden pasar con facilidad por esos tramos. Lo que sí es indispensable dejar de repente son conductos donde pueden pasar las tuberías de forma libre. En este caso, no se va a poder utilizar esas tuberías de PVC de 2 pulgadas. Y en eso tienen razón los técnicos, porque es difícil. De que pasa el trayecto de forma larga, sí, pero cuando va a encontrar un codo, lamentablemente no se va a flexionar dicho tubo. ¿Ok? ¿Ok, Miguel? Sí, te escucho. O sea, me está diciendo de que sí se puede pasar por tubos donde no haya codos de 90, pero sí, o sea, sí puede pasar por Exactamente. esas, pero si ya tiene codo ya no, ya. ¿Algo así me está diciendo? O sea, yo puedo Sí, llegar a una caja exactamente, sí. registro, puedo llegar a una caja registro y de ahí jalar una derivación, ¿también es posible eso? Sí, es posible siempre y cuando haya la disponibilidad de una manipulación. Es decir, el tubo llega hasta una caja registro, de ahí se puede manipular la tubería, meter el resorte y darle la curvatura para poder sacar el tubo. Entonces, de esa forma se puede hacer. ¿Ok? Ok, Pero listo. mientras tenga codos, lamentablemente es imposible. ¿Ya? Bueno, bueno, a ver un segundo. Ya, a ver. Un segundito, a ver, ya, ok. ¿Qué más nos dice? Para esas tuberías multicapa te dice que no se permite la utilización de marcas diferentes a la tubería de P al P. ¿A qué se refiere? Aquí en el Perú existen distintos tipos de fabricantes, ¿no? De fabricantes de tuberías de P al P, que obviamente las traen del exterior, ¿no? En algunos casos vienen de España, en otros casos vienen de Colombia, vienen de Japón, ¿no? Entonces, existen distintos distribuidores, ¿no? Y con los mismos fabricantes, pues, traen estas marcas de tuberías, ¿no? Aquí en el Perú existen más o menos 15 marcas de tuberías de P al P, entre ellas está Extrucol, Nicol, está Riffin, TCL, Inunsur, ¿no? Entonces, este, la normativa te dice que no se permite mezclar ni tuberías ni accesorios de distintas marcas. Es decir, el tubo no puede ser de marca, perdón, si es de marca Riffin, no puedes usar un accesorio de marca TCL. ¿Por qué? Porque en este caso los diámetros interiores de distintas marcas puede originar de que no haya una hermeticidad adecuada y que pueda originar de que por ahí puede fugar el gas natural. Entonces, los diámetros internos de distintas marcas puede ocasionar de que pues haya un problema de fuga, ¿no? Por eso la normativa te dice que no se permite la utilización de marcas diferentes a la de tubería de P al P. ¿Okay? No podemos mezclar marcas prácticamente, ¿no? Punto número 8 de la normativa, especificación técnica para las válvulas de corte, ¿ok? Si ustedes se pueden dar cuenta, la normativa nos está
primero nos han mencionado tuberías. Segundo, nos han mencionado tipos de tubería. Tercero, nos han mencionado accesorios. Cuarto, en este caso, pues, y obviamente tiene sus puntuaciones, ¿no? Hasta llegar en el punto 8 que nos ha mencionado sobre las válvulas de corte, ¿no? Ya nos ha dicho accesorios, ahora nos va a decir la válvula de corte. ¿Cuáles son las especificaciones que tiene que tener las válvulas de corte? En este caso nos dicen que estas válvulas tienen que ser de cierre rápido, ¿ok? De 1/4 de vuelta con tope y deberá ser aprobadas para el manejo de gas natural seco. ¿A qué se refiere? A que estas válvulas no son válvulas en este caso, de mariposa, ¿no? Que tienes que dar varias vueltas para poder cerrarse, sino que estas válvulas netamente, tú girándolo 1/4 de vuelta, la manija, aquí podemos verla, a ver un segundo, déjenme buscar una valvulita por aquí. Ok, a ver, aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta valvulita, por ejemplo, ahí ya está instalada, en forma de cruz a la tubería, significa que está cerrada, ¿ok? Para aperturarla, basta que yo le dé 1/4 de vuelta a la mariposa y que quede paralelo a la tubería, ahí ya está de forma abierta. ¿Por qué? Porque el flujo o el corte del flujo tiene que ser accionado o cerrado con rapidez por alguna peligrosidad que puede tener la instalación. Entonces, es por eso que la normativa nos dice, tiene que ser de cierre rápido, de 1/4 de vuelta, con tope, ¿no? Porque si yo no le pongo tope a esa mariposa, pues va a seguir girando, va a aperturar y cerrar, va a aperturar y cerrar constantemente. Por eso es que, ¿por qué? Porque en su interior, pues, es una válvula, pues, bola, ¿no? Que netamente da apertura y cierre. Y si no tiene tope, pues, esto va a seguir dando vuelta, y, pues, al final se puede dañar esa válvula y también no va a haber un corte de flujo rápido, ¿no? No va a haber un corte de flujo rápido. Entonces, la normativa nos dice que tiene que ser corte rápido, ¿no? En este caso, pues, haciendo un paréntesis, estos son los resortes que les mencionaba para hacer la curvatura a los tubos de P al P, ¿no? Este se le llama resorte externo, pero también hay un resorte de forma interna, ¿no? Esto evita que el tubo se quiebre, ¿ok? Entonces, estos resortes siempre son ideales para darle curvatura a ese tipo de tubería, ¿no? Aquí que acabo de ver la imagen para que ustedes lo puedan apreciar. ¿Ok? Efraín, te escucho. Cuando hablamos de las válvulas, estamos hablando de una válvula esférica o tipo bola, ¿no? Yo me imagino Sí, que para diámetros mayores tendríamos que usar unas válvulas tipo de compuertas. En No. realidad, para redes internas residenciales, mayormente los diámetros pueden ser 2 pulgadas en una instalación residencial o comercial. Y pues, en ese sentido, existen válvulas bola para esos diámetros. Entonces, no es necesario, pues, utilizar ninguna válvula con puerto, ¿no? Siempre, aquí nos va a decir, incluso nos menciona la normativa, que tienen que ser válvulas esféricas, ¿no? A ver, un segundito, por favor, denme un minuto. Disculpen, estaba viendo un tema de trabajo. Ok, entonces, en ese sentido, pues, sí, tienen que ser válvulas bola, ¿no? Netamente en el suministro de gas natural tiene que ser válvulas bola, ¿no? De cierre rápido, de 1/4 de vuelta, ¿ok? Entonces, ¿qué más nos dice en el 8.3? Estas válvulas de corte deben tener una clasificación de resistencia de 1000 kilopascales de presión, 10 bares o presión nominal 10. ¿Qué quiere decir? Pues en este caso, que a nivel residencial tenemos una presión máxima de 25 milibares, ni siquiera un bar de presión. A nivel comercial, 340 milibares, tampoco ni siquiera un bar de presión.
pero las válvulas tienen que tener una presión de resistencia, ¿no? De 10 bares, ¿ok? Imagínense, tenemos una tubería que resiste 5 bares de presión. Tenemos un elastómero que resiste 17.5 bares de presión y tenemos válvulas que resisten 10 bares de presión. Presión nominal 10 o 1000 kilopascales que vendrían a ser lo mismo. Miguel, te escucho. No, se activó solo, disculpe. Ah, ok, no hay problema. Entonces, también, si ustedes se podrán dar cuenta, las instalaciones a nivel gas natural mantienen también un nivel de seguridad en cada una de ellas. A diferencia, por ejemplo, si tuvieras un balón de GLP en tu cocina, donde ni siquiera te dice si el ambiente es confinado, no es confinado, netamente tiene un regulador ahí y ya está, ¿no? Entonces, no cumple normativas de seguridad. ¿Existen normas de GLP? Sí, a nivel comercial, la 321.123, ¿no? 321.123, es la que ustedes ven en pantalla ahorita, ¿no? Que es gas licuado de petróleo, o GLP, instalaciones de consumidores directos y redes de distribución, ¿ok? Esa es la normativa a nivel, pues, GLP, ¿ok? Entonces, eso es lo que no cumple el GLP en una vivienda. Nosotros, a nivel residencial o comercial, pues, ustedes pueden ver, los materiales tienen que tener una presión de resistencia adecuada y mantiene una seguridad en las instalaciones debido, pues, a que no pueden haber problemas de fuga. Es más, al día de hoy, ustedes no han visto en las noticias problemas con instalaciones de gas natural, de que ha explotado una casa, de que, pues, hay gente que ha salido dañada. No, ¿por qué? Porque en las viviendas las presiones de gas son muy bajitas, ¿no? 25 milibares es casi nada de presión. A diferencia de GLP, que el balón está a una presión de 5 bares, ¿no? Por eso que apenas tenga una grieta o tenga algún daño el balón, pues tiende a explotar y pues sí mata a las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un balón a presión, ¿ok? Entonces, ahí esa es la gran diferencia con el GLP, ¿ok? Vamos a ver qué más. Oscar, te escucho. Sí, mira, si bien es cierto, estamos hablando de lo que es tuberías, todo lo que son los accesorios. Quería saber, así como en el agua tenemos una prueba que hacemos con balde, ¿no? Y un manómetro y aumentan las presiones. Acá en el gas, ¿tenemos algún tipo de prueba que pueda garantizar de que realmente está correctamente instalada el gas? Sí, claro que sí. Y esa partecita lo vamos a ver en la parte final, ya cuando ya nombremos toda la etapa de construcción. Y primero estamos nombrando los materiales, tuberías, accesorios y lo referente a toda una instalación. Después nos dirá el método constructivo y una vez que hemos finalizado el método constructivo, pasaremos a las pruebas de hermeticidad. ¿Okay? A las instalaciones de gas natural les llamamos pruebas de hermeticidad y hacemos dos tipos de pruebas. ¿Ok? La prueba de hermeticidad de toda la instalación para saber si hay fuga o no, y estas pruebas, para irte adelantando, se hacen con aire o un gas inerte a una presión determinada, que lo veremos también en su momento. ¿Ok? Esa es la primera prueba. La segunda prueba que hacemos es la prueba de baja presión. ¿Qué quiere decir? Que obviamente todas estas pruebas se hacen por medio de manómetros para saber a qué presión estamos haciendo la prueba, ¿no? La segunda prueba es para verificar qué presión está llegando al equipo final. ¿Para qué? Para saber si es que esa presión que estamos llevando en la red interna cumple lo que nos indica la normativa, que el equipo trabaje de entre 17 a 25 milibares. Si la presión de gas de baja que llega al equipo está dentro de ese rango, ese equipo va a trabajar adecuadamente. ¿Ok? Pero lo veremos en su parte final. ¿Ya? Gracias, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Especificación técnica de los medidores, ¿no? Estos medidores, obviamente que tienen que tener, una calidad, ¿no? Que haya pasado la calidad necesaria para que pueda trabajar, pues, con el sistema de gas natural, ¿no? Si ustedes pueden ver, ¿no? En los medidores tienen también sus especificaciones, ¿no? Caudal máximo de ingreso, 2.5 metros cúbicos hora, caudal mínimo, 0.16 metros cúbicos hora, ¿no? Caudal total, su velocidad,
presión, ¿no? Presión mínima y presión máxima. La presión mínima es 1.5 kilopascales, ¿no? O sea, 15 milibares, y la presión máxima es de 50 milibares, ¿no? O 50 kilopascales. Temperatura mínima, temperatura máxima, 25 grados centígrados como mínimo, como máximo 55 grados centígrados va a afectar la temperatura del gas en su interior, ¿no? Mediante una normativa de INACAL. INACAL es el Instituto Nacional de Calidad aquí en el Perú, y nos dice que es clase 1.5, ¿no? En este caso, la clase de estos medidores son en realidad G1.6. G significa gas, ¿no? A nivel residencial se utiliza este tipo de medidor, que es la clase G1.6, ¿no? Aquí lo dice incluso. Designación, no sé qué dice acá, pero aquí dice G1.6, ¿no? Operación gas natural tipo diafragma. Ya veremos la parte del medidor, cómo trabaja en su interior, ¿no? Pero a medida de que puede cambiar la instalación, por ejemplo, a nivel comercial, ya no se utiliza la clase G1.6. ¿Por qué? Porque ya los caudales de ingresos se asume que son más, ¿no? Entonces, ya no sería clase G1.6, sino pasaría a la siguiente clase, que es G2.5. A medida que va cambiando de clase, su caudal de ingreso es mucho mayor, es decir, que por el medidor puede pasar mucho más gas. ¿Okay? Después de la clase G2.5 existe la clase G4, G6, G10, G15, G25, y así va sucesivamente. Ya obviamente que existen pequeños comercios, grandes comercios o pequeñas industrias, como mencionábamos, ¿no? Entonces, ya las clases van cambiando, y existen dos tipos de medidores. A nivel residencial y comercial, son los tipos diafragma. ¿Por qué tipo diafragma? Porque en su interior esos medidores tendrán una especie de paletas que hacen, así como el cuerpo humano tiene su propio diafragma, ¿no? Apertura o cierra, ¿no? Para dar, pues, presión en su interior, ¿no? Existen dos tipos de medidores, los tipos diafragma y los tipos rotativos, ¿no? Los rotativos ya se utilizan a nivel industrial, pero en este caso son de tipo diafragma. Vamos a ver un videito. A ver, denme un segundo para poner un video y ver cómo trabajan estos medidores, ¿ok? Mientras tanto, si tienen por ahí preguntas, me las van indicando, ¿no? No hay problema. A ver, déjenme buscar en primera instancia el video, ¿no? Es un video un poquito viejito, un poquito borroso, pero que te ayuda, ¿no? A verificar cómo trabaja este medidor. Aquí lo tenemos. A ver, un segundo, ya proyecto pantalla. Y lo veremos así de forma rápida. Dura 3 minutos nada más. Ahí está. Todo lo que está ahí son sus componentes internos del medidor.
Ok, entonces, a lo que les decía, ¿no? Estos medidores, si ustedes han podido ver, pues en su interior tienen una especie de paletas que sirven como diafragma del cuerpo del medidor, que originan pues una velocidad y una presión hacia el interior de la red interna, ¿no? Ustedes saben que el regulador ya le entrega la presión adecuada al medidor y luego pues ya se va por medio de una red interna hacia el equipo final, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que constantemente hace el medidor, ¿no? Entonces, estos medidores cumplen una normativa, que es una norma metrológica, que es la NMP 016, que lo único que nos dice es de que todos esos medidores cumplen un proceso de ensayo, ¿no? Y de que también han sido regulados de acuerdo a los caudales que dejan pasar en su interior, ¿no? Debido a su clasificación y pues que mantienen la calidad antes de ponerse en servicio, ¿no? Eso es lo que nos dice la norma metrológica, ¿ok? Luego nos dirá que estos medidores de gas natural seco pueden estar sujetos a verificaciones periódicas. Es ahí donde hacían la consulta la clase pasada, decían, bueno, esta red interna, pueden hacerle verificación o cómo sé yo, de que pues pueden mantener la instalación puede mantenerse buena de forma adecuada, pues en este caso el concesionario manda a su personal, ¿no? A hacer las evaluaciones quinquenales o verificaciones cada 5 años, ¿ok? Entonces, estas evaluaciones lo que permite es verificar de que toda la instalación esté adecuadamente, ¿ya? Pero también hacen la revisión en el centro de medición y regulación para saber si es que el regulador, la válvula de servicio y el medidor están, pues, trabajando de forma adecuada. La normativa te dice que los medidores para gas natural, según el párrafo 9.4, estarán sujetos a verificaciones periódicas, ¿no? El intervalo de tiempo será establecido por la entidad competente, ¿no? La entidad competente es el concesionario que te dice que cada 5 años van a hacer las evaluaciones. Pero aquí te dice, a falta de esta, sí que si el concesionario no especifica un intervalo de revisión, te mencionará que el intervalo de tiempo entre dos verificaciones deberá ser cada 10 años, ¿no? El concesionario se adelanta y lo hace cada 5 años, ¿no? Entonces, ahí no hay problema, la revisión siempre se va a dar, ¿no? ¿Qué más nos dice? Especificación técnica de los reguladores, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, aquí nos dice que el regulador no debe ser evitado. En primera instancia, en el 10.1 nos dice el regulador no debe ser evitado. ¿Esto por qué? Porque recuerden que la presión de distribución por medio de tuberías de polietileno para instalaciones residenciales o comerciales, la presión de distribución son de 5 bares. ¿Ok? Son de 5 bares. Y obviamente el equipo final sabemos que no trabaja a 5 bares, sino que trabaja entre 17 y 25 milibarios. Por ello, necesitamos regular la presión. Y la normativa nos dice, no debe ser evitado, porque si yo lo evito, no hay regulación, ¿no? De otro modo, la presión del gas natural no será controlada apropiadamente dentro de los límites admisibles. ¿Cuáles son los límites admisibles? 17 y 25 milibares a nivel residencial y a nivel comercial hasta 340 milibares, te lo dice la normativa. ¿Ok? Nos dicen, los reguladores que atiendan instalaciones internas que operen a presiones inferiores a 5 kilopascales o 50 milibares deberán contar con un dispositivo de bloqueo automático que actúe cuando la presión de suministro descienda de los valores mínimos establecidos por el distribuidor de la localidad. ¿A qué se refiere? Bueno, estábamos que nos dice que este regulador, por método de seguridad, se bloquea si es que la presión de distribución empieza a disminuir de los límites admisibles de una instalación interna. ¿Qué me quiere decir? Que si la presión de distribución, que normalmente son 5 bares, disminuye menor a 17 milibares, la presión de lo que consume una red interna, disminuye menor a 17 milibares, este regulador se va a bloquear. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que se bloquee? Bueno, por aquí lo dibujamos. Aquí va.
Ahí está, ese es mi red de distribución, esta es mi vivienda, ¿no? Dentro de mi vivienda tengo un artefacto, ¿ya? Y por aquí lo voy a dibujar un poquito grande para poder evidenciar ya. Este es mi centro de medición y regulación, lo voy a dibujar un poco más grande para poder dibujar el regulador, ¿ya? Para dibujar el regulador, ahí está. Y este chiquito de acá será el medidor. Un segundito. Y este será el medidor, ¿no? Ahí está. Luego repito, lo he dibujado un poquito grande para poderlo visualizar, ¿no? Cómo regula. Aquí se va mi artefacto y este viene por medio de una tubería de conexión para alimentar el medidor, ¿no? Entonces, la tubería de distribución normalmente pasa por la calle, ¿no? Bueno, a un lado de la pista. ¿Y qué pasa si por aquí están haciendo trabajos, ¿no? De otros servicios, en este caso trabajos de GLP, ¿no? Perdón, de agua o alcantarillado, o en este caso, pues, gas, perdón, o en este caso, pues, servicio de telefonía, entre otros, ¿no? O de repente están reparando pistas, haciendo nuevas pistas, y por A o B, la tubería la empezaron a escarbar para, pues, hacer una buena pista, y por aquí rompieron, dañaron la red de distribución. ¿Qué va a pasar? En este caso, obviamente, va a fugar el gas por acá. La presión, que normalmente debería ir a 5 bares, ya no va a 5 bares porque hay una fuga en la red de distribución, empieza a bajar 4 bares, 3 bares, un bar, ¿no? O de repente, 16 milibares, ¿no? Esos va a bajar considerablemente la presión. Y por aquí, ¿no? Por aquí el cliente, pues, está cocinando, ¿no? Por aquí el cliente está cocinando, ¿no? Dejó encendida la estufa, la combustión se ha dado. Recuerden que la combustión es la mezcla ideal entre gas y aire, ¿no? Necesitamos de una chispa para que la flama se dé, ¿no? El cliente aquí está cocinando y por aquí se puso a hacer otras actividades de repente, salió de la cocina y por aquí está trabajando, de repente está en el cuarto, está trabajando en su home office, ¿no? Y no se dio cuenta que la presión empezó a bajar, obviamente no se va a dar cuenta el cliente, menor a 17 milibares, este equipo se va a apagar, porque no hay gas, no hay presión, ¿sí? Se apaga, la hornilla se apaga, y una vez que se apaga, la hornilla sigue abierta, ¿no? La manija de la hornilla sigue abierta. ¿Qué quiere decir? Que como ya nos está dando la combustión, el gas empezará a escapar, ¿no? Empezará a escapar y obviamente puede originar una peligrosidad si este ambiente es cerrado. El gas empezará a acumular, ¿no? Otro punto más, de repente, por ahí alucinemos de que el cliente estuvo cocinando de noche, ¿no? Dejó la luz apagada, abrió la puerta, encendió el switch eléctrico y esa casa puede explotar. ¿Por qué? Porque el gas se confinó, el gas se cerró, perdón, el gas se encerró en el ambiente. Por eso es importante la siguiente normativa que vamos a ver en las siguientes clases, las normativas de ventilación. Ustedes se habrán dado cuenta que en sus viviendas, si tienen gas natural, les han hecho unas rejillas de ventilación, tanto de forma superior como de forma interior. ¿Para qué? Para que un ambiente no sea confinado, para que un ambiente no sea cerrado, ¿no? Entonces, eso es porque en este caso, pues, empezó a disminuir la presión. Entonces, para evitar de que suceda todo esto de acá, cuando empezó a disminuir menores a los límites admisibles de la red interna, este reguladorcito lo que hace es bloquearse para evitar de que suceda lo que estamos viendo aquí, ¿no? Menor a los límites admisibles de operación, se va a bloquear. ¿Ok? Es por eso que la normativa nos dice aquí, ¿no? Y especifica los reguladores que atiendan instalaciones internas que operen a presiones inferiores a 50 milibares. ¿Cuáles son las instalaciones que operan menores a 50 milibares? Pues las viviendas. Los comercios no, porque los comercios son superiores a 50 milibares. Son superiores, en este caso, a
son máximo hasta 340 milibars, ¿no? Aquí nos está hablando a nivel residencial, ¿no? Y nos dice, deberán contar con un dispositivo de bloqueo automático que actúe cuando las presiones de suministro desciendan de los valores mínimos establecidos por el distribuidor de la localidad, ¿no? Eso es lo que normalmente puede suceder, por eso es de que hasta en el regulador hay un sistema de seguridad que evita que pase todo esto, ¿ok? Y adicional a ello, ponemos los métodos de ventilación que ustedes ya pues conocerán, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, antes de continuar? Ok, ¿no hay preguntas? A ver, Efraín, te escucho. Buenas noches, miren. Ha sucedido un caso, yo también he trabajado con técnicos que han estado instalando gas, y en algún momento dejó de encender el artefacto. Y sí, el técnico me dijo, no, acá en el regulador hay una llave que automáticamente se baja. Pero para volver a encender, hay que hacer un sistema de, algo así como de un purgado o algo por el estilo, porque se quedó sin aire, me dijo el técnico. ¿Eso es cierto? O sea, para la red interna tenía que hacer un tipo de purgado o algo así, o un bombeado que le hacía No, te lo habrá mencionado, o sea, creo que el técnico ha tenido por ahí la idea, ¿no? Pero te lo ha dicho de una forma no tan técnica, ¿ok? ¿Qué pasa acá? Se disminuyó los límites admisibles, ¿no? Ha disminuido, el regulador se ha bloqueado. Ahora, se le llama regulador de bloqueo por baja presión con rearme automático. ¿Qué quiere decir? Que una vez que la red se ha compuesto, ¿no? Por aquí lo arreglaron, ¿no? Por aquí ya lo arreglaron, se ha compuesto. Obviamente que ya habrá una presión de 5 bares nuevamente, ¿no? Habrá una presión de 5 bares nuevamente, pero el regulador sí sigue bloqueado. ¿Qué es lo que se va a hacer? En primera instancia, sí, hay un procedimiento para que vuelva ese regulador a trabajar. Se bloquea la válvula de corte general. La válvula de corte general es la que se encuentra en la fachada de la vivienda. Son esas cajitas plomas donde en su interior tiene una válvula de corte general. Esa válvula se cierra y el regulador empieza a llenarse nuevamente con gas. ¿Por qué no se llenó anteriormente? Porque el gas no hay una hermeticidad interna, porque el regulador sigue suministrando prácticamente a toda la instalación y obviamente no va a poder pues llenarse ese regulador porque sigue suministrando a presiones pero mínimas, presiones bajitas, casi nada. Entonces lo que se tiene que hacer es bloquear la válvula de corte general o bloquear la válvula del artefacto y dejar que todo el sistema empiece a llenarse. Dejar de que todo el sistema empiece a llenarse nuevamente con gas, que haya una presión adecuada hasta donde el regulador ya no pueda resistir de forma bloqueada y se desbloquee automáticamente, ¿no? Una vez que se desbloquea, el regulador suelta un sonido característico que es como si se presionara un botón, suena en el regulador, suena como si se presionara un botón y significa que ya se ha desbloqueado, ¿no? Es ahí donde vuelves a abrir la válvula de corte general y dejas que todo el gas pase por toda la instalación y ya puedes utilizar el gas de forma interior. O sea, el técnico te lo intentó decir, pero no de forma técnica, ¿no? Pero es como te menciono, ¿ok, Efraín? Ok, sí, ahora me quedó más claro. Ok, bien. Entonces, a ver, vamos a continuar, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí la parte normativa. Nos dice en el anexo A.1 se indican los criterios a tener en cuenta durante la selección del tipo de regulador, el cual deberá estar en concordancia con la elección del sistema de regulación y el diseño del sistema de tuberías para la instalación, ¿ok? Ahora, punto número 11. Punto número 11 es un punto ya importante, ¿no? Aquí veremos ya cálculo y dimensionamiento. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos dicho, bueno, ¿cómo calculamos? De repente se calcula como el sistema de agua, ¿cómo sabemos qué diámetro usar? En el gas natural tenemos que tener en consideración ciertos parámetros para cálculo y diseño de una instalación. Uno son las presiones y dos son las velocidades de la instalación. ¿Okay? Lo que yo les demostraré a continuación es un cálculo de una instalación de red interna,
con un material en específico y vamos a evaluar los diámetros que hay en cada una de ellas, ¿no? Y por qué sale cada uno de estos diámetros, ¿ok? Entonces, obviamente no voy a usar tablas de cálculo en Excel, ¿no? Lo que yo les voy a explicar va a ser prácticamente a mano para que se puedan dar cuenta de todas las fórmulas que podemos utilizar para este cálculo y dimensionamiento. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa con todas estas instalaciones internas? Es de que se ha estandarizado un diseño típico. ¿A qué se refiere con eso? A ver, un segundito. ¿A qué se refiere con eso? Que ahorita el diseño típico te dice que desde el centro de medición y regulación hasta la red interna, para nivel residencial te dice que vas a usar de 1/3 de tubería de 20-25 y los 2/3 de la instalación de 12-16, ¿no? Por ejemplo, este es el centro de medición y regulación, de regulación y medición, y este es el artefacto final, ¿no? Entonces, obviamente que habrá una red interna saliendo desde el medidor hasta el artefacto, ¿no? Estas tuberías pues tienen distintos accesorios, comenzando por el meter connector, ya les explico cuál, ¿no? Aquí está el meter connector, vamos a ponerlo por acá. El meter connector es el que se ubica en la salida del medidor, ¿no? Es el que encontramos aquí, este es el meter connector. Luego viene tubería 20-25, ¿ya? Es decir, de 3/4 de pulgada. Después vendrá una válvula de corte general, que es una válvula también de diámetro 20-25 o 3/4 de pulgada, es la válvula de corte general de la instalación. Continúa tubería de P al P 20-25 y habrá una reducción que variará de 20-25 a 12-16. Entonces el diámetro ya será de media pulgada, ¿no? Continuará, llegando al ambiente del artefacto, encontraremos una válvula de 12-16, que es una válvula de corte de artefacto. Y por último, el codo conector que unirá mediante un elastómero el equipo final. Esas son las tuberías y accesorios de una instalación interna. Entonces, ¿qué me dice el diseño típico? El diseño típico me menciona que si por A o B vamos a poner aquí la tubería tiene 30 metros de longitud. 30 metros de longitud, te dice que 1/3 de la tubería tiene que ser de 20-25, o sea, 10 metros van a ser de diámetro 20-25, luego habrá un accesorio reductor, ¿no? El accesorio reductor de 20-25 a 12-16. 12-16, ¿no? Entonces, los otros 20 metros serán de 12-16. Y con eso ya la presión se realiza de forma adecuada, ¿no? Llega una presión adecuada a la instalación. Y es decir, que ya los técnicos no tienen que estar calculando, ni los IG3 tienen que estar calculando, ni dimensionando, porque netamente se hace este diseño típico debido a que diario un técnico pues, puede hacer 3 instalaciones, 4 instalaciones, o la empresa instaladora puede hacer 10 instalaciones diarias, ¿no? Entonces, estar calculando cada una de ellas, pues, es un poco engorroso, ¿no? O dificultoso, ¿no? Entonces, detrás de este diseño están los cálculos que ya yo les estoy por demostrar, ¿no? Y pues que normalmente se utilizan, puede ser a nivel residencial como proyecto, a nivel comercial como proyecto o a nivel multifamiliar como proyecto, ¿ok? Pero se utilizan estos diseños que, pues, les vamos a mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Diseño y dimensionamiento del sistema de tubería. El diseño de instalaciones para suministro de gas natural seco debe considerar los siguientes aspectos básicos. Es decir, ¿qué tenemos que considerar para dimensionar una red de gas natural? Te dice, máxima cantidad de gas natural seco requerido por los artefactos. ¿Qué significa máxima cantidad de gas? Significa que debemos llevar un caudal adecuado para suministrar todos los equipos de la instalación. ¿Ok? De repente en mi instalación tengo 3 artefactos. Entonces, yo necesito darle gas necesario a esos 3 artefactos para que los 3 puedan funcionar al mismo tiempo y a su máxima demanda. ¿Ok? Entonces, yo tengo que saber que mi trayecto de la instalación, que es en este caso, pues,
que tiene una longitud, mi instalación, ¿no? Va a haber caídas de presiones, pero que aún con todo, con esas caídas de presión, va a haber gas necesario para que esos 3 artefactos trabajen adecuadamente y a su máxima demanda. ¿Ok? Ese es punto número 1, caudal. ¿No? Punto número 2, mínima presión de gas natural seco requerida por los artefactos. ¿Qué llamamos mínima presión? Habíamos visto que el rango de presión para que mi equipo pueda trabajar adecuadamente es de entre 17 y 25 milibares. ¿Correcto? La mínima presión es 17 milibares. Eso es lo que necesito para que mi equipo trabaje adecuadamente de forma mínima. Lo máximo son 25. ¿Okay? Pero no siempre va a llegar 25 milibares al artefacto. Puede llegar 19, puede llegar 17, puede llegar 18, 20, 21, 25, de repente, si la regla es muy corta. ¿Ok? Entonces, la mínima presión son 17 milibares. 3. Las previsiones técnicas para atender demandas futuras. De repente, en el momento, yo necesito suministrarle gas natural a 3 artefactos. Pero, ¿qué pasa si el cliente adicional va a añadir 2 artefactos más? ¿No? Y no he dimensionado yo para 2 artefactos más, sino que para 3 y no para 5. Entonces, lo que necesito yo, obviamente, es más presión, más caudal. Si yo no he dimensionado adecuadamente la red para 5 artefactos, 2 a futuro, ¿qué va a pasar si el cliente a futuro ya los conectó? Pues la presión que iba a ser para 3 artefactos ya no va a ser para 3, sino se lo va a dividir entre 5. Entonces, cuando los 5 artefactos trabajen al mismo tiempo, lamentablemente, la presión va a disminuir para cada uno de ellos y la potencia del artefacto pues no va a trabajar adecuadamente. Entonces yo tengo que tener esas previsiones técnicas para atender demandas futuras, ¿no? Que si el cliente me dice, ¿sabes qué? A futuro voy a conectar 2 más, yo dimensiono ya no para 3, sino para 5. Eso es lo que yo tengo que considerar en el dimensionamiento de las instalaciones, ¿no? Como punto número 4, el factor de simultaneidad asociado al cálculo de consumo máximo. Existe un factor de simultaneidad, que es una fórmula, la fórmula de QSI, que es fórmula de factor de simultaneidad, donde me dice que el artefacto con mayor potencia, ¿no? Es el primero que se va a calcular, el segundo es el que ya le viene de menor potencia, y el tercero, y los que vengan más adelante, siempre va a ser dividido entre 2, ¿no? Esa es la fórmula que la veremos en unos momentos, ¿no? Y ya veremos cómo funciona este factor de simultaneidad. ¿Para qué es el factor de simultaneidad? Para sacar este caudal necesario para esos artefactos. ¿Okay? Yo saco el caudal necesario para esos artefactos y lo que va a pasar ahí es de que pues sabré qué cantidad de gas yo puedo llevar adecuadamente para esos 3 o 5 artefactos que se van a dimensionar, ¿no? Entonces, para eso sirve el factor de simultaneidad, ¿no? Para que, si tu mismo nombre lo dice, simultaneidad, para que pueda trabajar todo al mismo tiempo, ¿no? Punto número 5. Y es ahí donde el poder calorífico del gas natural es cuantificable. ¿Qué significa poder calorífico? Y estaba en la parte de definiciones, ¿no? Por aquí vamos a verlo. A ver, un segundito. Aquí está. ¿No? Aquí estaba en la etapa de definiciones. ¿Qué es poder calorífico? Es la cantidad de calor que es liberado por la combustión completa de una cantidad específica de gas con aire, ¿no? Poder calorífico, cuando la flama se ha generado, cuando la combustión se ha generado adecuadamente, esa cantidad de calor es cuantificable, ¿no? La cantidad de calor es cuantificable. Y nos dicen que el poder calorífico se libera siempre cuando haya una cantidad específica entre gas y aire, ¿no? Les había dicho que si hay más aire que gas, no iba a haber una combustión completa, la hornilla se iba a apagar, y si hay, en este caso, viceversa, ¿no? Más gas y menos aire, pues también va a suceder lo mismo, ¿no? Y nos dice, ambos liberados a 288.15 Kelvin, ¿no? Ya saben que las unidades de medida para temperatura es Kelvin, Rankine, Fahrenheit, ¿no? Y la otra que no me acuerdo, hay una más, creo, y Celsius, pues. En este caso, 288.15 Kelvin es lo mismo que 15 grados centígrados, ¿ok? Es decir, para que el gas natural se mantenga en estado seco o en estado gaseoso,
tiene que estar a esa temperatura, ¿no? Más o menos 1 grado centígrados, dependiendo del ambiente donde se ubique esa distribución de gas, ¿ok? Entonces, para que el gas natural se mantenga en estado seco, tiene que estar a esa temperatura, ¿no? 15 grados centígrados, ¿no? Al iniciarse la combustión, y que los productos de combustión se enfrían hasta también los 15 grados centígrados, ¿no? Es decir, que cuando la flama se está dando, obviamente hay gases que se están quemando, ¿no? Ustedes saben que existen los humos, ¿cierto? Si ustedes ven encima de la flama, que se ve humo, ¿no? Que va saliendo, ese se le llama, pues, gases quemados o monóxido de carbono, ¿ok? El monóxido de carbono, pues, también se enfría a los 15 grados centígrados, ¿no? Ese es el poder calorífico del gas natural, ¿ok? Entonces, regresamos al punto 11. Aquí está. Regresamos al punto 12. Entonces, el poder calorífico es cuantificable, ¿no? Y su unidad de medida es 9.500 kilocalorías por metro cúbico medido a condiciones estándar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los 9.500 kilocalorías por metro cúbico lo vamos a usar para formular y dimensionar estos diámetros de tubería, ¿ok? Para saber que el caudal necesario de gas natural está de forma adecuada, ¿no? En nuestra instalación. Punto número 6. La caída de presión en las instalaciones internas y el medidor, ¿no? Ahí nosotros sabremos si el regulador tenía que entregarme 25 milibares, veremos si verdaderamente me entrega 25 milibares, lo cual no siempre se da. ¿Por qué no siempre se da? Porque dentro del regulador, cuando ha regulado la presión, hay una caída de presión inicial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si me debió entregar 25 milibares, no me va a entregar 25, sino un poquito menos, ¿no? Y eso es calculable también, ¿ok? Otros puntos específicos que me dice la normativa que yo tengo que tomar en consideración es, en este caso, la longitud de tubería y cantidad de accesorios, ¿no? Mi instalación puede tener 30 metros, 40 metros, ¿no? Pero yo necesito saber cuántos codos voy a utilizar. ¿Por qué? Porque dentro de la instalación los codos y accesorios son cuantificables, cumplen una longitud en la instalación. Pero ¿cómo sé yo qué codo? Porque a medida que van aumentando los diámetros, el codo va aumentando también, ¿no? Entonces, yo en estos momentos no sé el diámetro, por ende no sé los codos. No sé qué cantidad de accesorios voy a usar ni de qué diámetro voy a usar para que cumpla la longitud específica, ¿no? Y de ahí saber la longitud de la tubería, ¿no? Y las caídas de presión, pero no lo sé. Lo único que yo puedo dar es la longitud de la red, ¿no? Hasta mi equipo final. Eso sí lo conozco, porque voy a hacer un levantamiento de información en instalación. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí, muchachos? ¿Correcto? ¿Todo claro? Sí, conforme. Sí, conforme. Okay. Listo. Vamos a continuar entonces. Entonces, eso tengo que tomarlo en consideración. El punto 7. 8. Velocidad permisible del gas. La velocidad permisible del gas natural te dice, y vamos a ver aquí en el punto 11.2, nos dice que la velocidad de circulación del gas natural seco en la línea individual interior o línea montante, ¿no? Ya veremos en este caso cómo es con líneas montantes, será menor o igual a 40 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que toda instalación interna, residencial, comercial o multifamiliar, porque dentro de los edificios multifamiliares hay viviendas, ¿no? Todas estas instalaciones tienen que tener una velocidad menor a 40 metros por segundo, menor o igual a 40 metros por segundo. Si supera esa velocidad, quiere decir que el diámetro de tubería no es el adecuado para la instalación. ¿Por qué tiene que ser la velocidad inferior a 40 metros por segundo? Para evitar vibraciones, ruidos o erosión en el sistema de tubería, ¿no? Si el gas va a una velocidad excesiva, ¿no? El sistema puede empezar a vibrar. Esta vibración puede hacer que los accesorios puedan soltarse, ¿no? O generar ya no generar una hermeticidad y puede originar una erosión en el sistema de tuberías o ruidos en los mismos, ¿no? Entonces, estos 40 metros por segundo los utilizaremos para saber si es que el diámetro es correcto, ¿ok?
9, influencia la altura, superior a 10 metros. No es lo mismo llevar el gas natural a nivel de piso terminado que llevarlo a 10 metros de altura. Obviamente que si yo llevo el gas a 10 metros de altura, habrá una caída de presión, porque el gas tiene que necesitar una presión adecuada para que suba todos esos 10 metros. ¿Ok? Entonces, se considera en esa forma, ¿no? Y punto número 10, material de las tuberías y accesorios, ¿no? En primera instancia, ¿qué es lo que tengo que saber? El material que voy a utilizar, porque a raíz de eso, no es lo mismo llevar la tubería adosada que empotrada o enterrada, ¿no? Si yo voy a llevar la tubería enterrada, ¿qué material voy a usar? El polietileno, por ejemplo, el cobre o el PLP. ¿Qué pasa si yo la tengo que llevar a la vista? Sé que el polietileno no lo puedo usar porque el polietileno es plástico. Y la normativa me dice que el polietileno no puede estar a la intemperie de los rayos UV del sol ni a la humedad del ambiente, porque se va a degradar ese material, ¿no? ¿Qué pasa si yo necesito llevar con tuberías de P al P? Ah, ok, está bien, pero el diámetro de repente me da 1,5 pulgadas y no hay P al P de 1,5 pulgadas, hay P al P de 3/4 de pulgada o de media pulgada. Entonces, dependiendo del lugar, de las condiciones y los parámetros establecidos de la instalación, yo tengo que escoger el material que voy a, pues, con el cual voy a trabajar, ¿no? Si por A o B es mayor a 1 pulgada y va a ser a la vista, pues ya yo descarto el polietileno y el P al P y me queda cobre y acero, ¿no? ¿Cuál va a ser de fácil instalación? Pues el acero sé que puedo roscarlo y para roscarlo tengo que mandar a hacer los tramos roscados, ¿no? Porque eso se hace en una factoría o en un taller, ¿no? Tengo que mandar a hacer la rosca, entonces me puede resultar un poco más costoso que soldar la tubería de cobre de repente. Entonces, el cobre también es costoso. Entonces, cada uno de los materiales tiene sus pros y también tiene sus contras. ¿Ok? Entonces, ya también esa condición y a elección del cliente, ¿no? Tú le pones todos los parámetros y le dices qué material puede utilizar. Todos los materiales son admitidos para gas natural. Todos los materiales tienen su nivel de seguridad, pero el cliente final es el que decide, ¿no? De repente el cliente te dice, no, yo no quiero tubería de P al P porque me resulta, a mi parecer es muy débil la tubería, ¿no? A mi parecer, siento que esa tubería puede soltar, puede romperse y soltar el gas y algunos te dicen mi casa puede explotar, ¿no? Cuando no es así. Entonces, ya también esa elección del cliente a nivel de proyecto, ¿no? A nivel residencial con FICE, obviamente, pues siempre va a ser P al P, ¿no? Pero como proyecto sí puede variar, ¿no? Entonces, al mencionar todo esto, empezaremos a ver el tema del proyecto. Efraín, te escucho. Bueno, disculpa, tengo dos preguntas. ¿Sí? Si el diámetro no fuese mayor y un diámetro de un P al P de polietileno cumpliría para hacer una montante, yo podría utilizar una falsa columna de Drywall, ya que esto lo recubre de los rayos ultravioletas, que es lo que se quiere. Esa es una de las preguntas. Segundo, en el sistema, vamos a decirle, de tuberías roscadas o de acero, ¿se usaría algún material, o así como teflón o una forma de empaque? Porque hay empaque líquido también. O no sé qué tipo de material se utilizaría en las tuberías roscadas. Ok, bueno, la primera pregunta es, las tuberías de P al P únicamente pueden ir a la vista, ¿no? Por aquí vamos a mostrarte una imagen. Únicamente pueden ir a la vista siempre y cuando cumplan un mínimo de altura. Si tú puedes apreciar acá, esa tubería de P al P, ¿no? Que viene empotrada por la pared y cuando es superior, y esta es también pregunta de examen, cuando es superior a 1,80 metros de altura, la tubería sí puede ir a la vista, pero no a la intemperie del ambiente. Es decir, P al P significa polietileno, aluminio, polietileno. Quiere decir que su capa exterior es polietileno, es plástico. Por ende, también no puede estar
a la intemperie del ambiente ni a la intemperie de los rayos UV del sol, ¿ok? A partir de 1,80 m de altura, sí puede ir a la vista siempre y cuando esté protegido. Este es P al P, sino que se le ha puesto un material corrugado para que no, pues, para que no lo toquen los rayos UV del sol, ¿no? Si se puede apreciar, un segundito, si se puede apreciar, a medida que ya va ingresando a la vivienda, ¿no? Aquí ya obviamente se le ha quitado el material corrugado porque ya no está la intemperie del sol, ¿no? Ya no está la intemperie del sol y que ya empieza a ingresar a la vivienda. Y ya una vez que va a bajar al artefacto, menor a 1,80 m de altura, vuelve a empotrarse a la pared para ya bajar al equipo final. Ahora, ¿se puede adosar en drywall? No. Las tuberías de P al P netamente se pueden adosar en paredes, empotrarse en pisos o empotrarse en la misma pared o enterrarse en suelo, pero no en drywall porque no es un material pues que sea 100% fijo. ¿Ok? Esa es la respuesta a la primera pregunta. La respuesta a la segunda pregunta es si en las tuberías de acero se puede utilizar un material, en este caso sellante. Existen dos tipos de sellantes. En este caso, el primero es el teflón, pero el teflón para gas natural, ¿no? Que es un teflón color amarillo, es lo mismo que el teflón blanco, ¿no? Es un teflón color amarillo, ¿ok? En donde pues sirve, y aquí te lo menciona, ¿no? Aquí dice, para uso de gas natural, GLP, gasolina, o sea, para hidrocarburos. No el teflón blanco, que no es para sellar pues tuberías, ¿no? En este caso se utiliza para gas natural porque tiene un poco más de resistencia a la temperatura y tiene más hermeticidad con referencia pues a los gases, ¿no? Entonces, normalmente se utiliza, ¿no? También es cintilla color amarillo, y el gas top es fuerza media, ¿no? Es sellante líquido, ¿ok? Este también se utiliza, el gas top se utiliza bastante, ¿ok? Es fuerza media, sellante líquido, color rojo, que también es para hermetizar las uniones roscadas. ¿Ok, Efraín? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está apagado tu micrófono? Mi pregunta no pasaba que yo lo adosara en un drywall. Mi pregunta iba si yo lo podía recubrir con un drywall, o sea, como una especie de falsa columna. Sí, no hay problema, se puede hacer eso, claro que sí. Sí. En este caso sería como un pequeño ducto para la tubería, así que no hay ningún problema. A ese tipo de tubería se le llama tubería oculta, ¿ok? Dentro de la definición, y vuelvo y repito, lean las definiciones, ¿no? Existen tres tipos de tubería, ¿no? Tubería adosada, tubería empotrada y tubería a la vista. Aquí está, ¿no? Empotrada, ocultas, y el 4.33 te dice a la vista, ¿no? Oculta, y eso es lo que tú dices, ¿no? Recubrirla con drywall, son aquellas tuberías sobre las cuales no hay percepción visual directa porque la vas a recubrir y que pueden ser empotradas, enterradas en canaletas o por un conducto, ¿no? Que es lo que se quiere hacer. ¿Ok, Efraín? Ok. Listo. Bueno, entonces, continuamos con el apartado número 11, ¿no? Eso es lo que nos habíamos quedado. Nos falta un montón de la normativa todavía, pero es la normativa más larga que las otras. Las otras las vamos a hacer de forma sencilla, ¿no? Y vamos a ver cómo calculamos o dimensionamos estas instalaciones. Me dan un minuto para conectar mi laptop, que ya está por apagarse. Ok, entonces, a ver, o si no, creo que a las 9 acabamos, ¿no? No nos va a dar el tiempo para ver todo. No nos va a dar el tiempo porque son bastantes diapositivas que ver para el cálculo. En la próxima clase sí lo vamos a ver de lleno, ¿correcto? Porque a las 9 acabamos y no nos va a dar, nada más le voy a hablar la parte introductiva. Entonces,
Ya, vamos a ver un poquito más abajo de estos puntos y la próxima clase ya con todo le damos, porque normalmente para terminar este ejercicio explicativo se demora 1 hora más o menos para explicarlo todo, así que no quiero cortarlo y de repente la próxima clase empezar desde cero. Vamos a ver aquí los puntos básicos, ¿no? Las presiones máximas en las líneas internas de suministro de gas natural para uso residencial se indican en la tabla número 2, ¿ok? ¿Qué dice? Presiones en las líneas internas de suministro. Tenemos dos tipos, línea montante y línea individual interior. Las líneas montantes nos habla exactamente de edificios multifamiliares, ¿no? Y luego de que veamos la parte de cálculo y dimensionamiento, veremos que líneas montantes pueden usarse de dos tipos, ¿no? En este caso, en edificios multifamiliares, ¿no? Las líneas montantes empiezan, ¿no?, a alimentar las viviendas de 3 tipos distintos. Cuando los gabinetes se ubican en fachada, ¿no?, y la línea montante netamente alimenta de forma horizontal, ¿no?, hasta llegar a los medidores y alimentar los medidores. A partir de ahí, saliendo de los medidores, empiezan las redes internas, ¿no?, que pueden ir al primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso y así sucesivamente, ¿no? Las líneas montantes son las que alimentan los medidores desde un regulador principal, ¿no? Desde un regulador principal que netamente se le llama regulador de primera etapa dentro de un gabinete S22, ¿no? Dentro de este gabinete netamente habrá un regulador, ¿no?, que es este gabinetito que tenemos aquí, ¿no? Es un gabinete pequeño donde en su interior netamente aloja un regulador, nada más, ¿ok? Como siguiente alimentación en un edificio, puede alimentar la línea montante a través de todo el edificio, ¿no? Piso por piso, ¿no? Dentro de cada piso habrá gabinetes que alimentarán los departamentos, ¿no? Entonces la línea montante, lo mismo, va a ser de forma horizontal o vertical a la instalación, ¿no? De forma horizontal o vertical a la instalación, y que alimentará, pues, los gabinetes, ¿no? Puede ser dobles, triples, simples, ¿no? Dependiendo de la cantidad de clientes que se quieran conectar al gas natural, ¿no? En un piso pueden haber 4 departamentos, 3, 2, 1, dependiendo, ¿no? Entonces los gabinetes pueden quedar piso por piso en áreas comunes, ¿ok? Y como último punto, ¿no? Como último punto, los gabinetes pueden quedar, un segundito para dibujar por aquí, también la línea montante de forma horizontal o vertical, y que van a unas presiones también necesarias para alimentar los gabinetes que normalmente se puedan ubicar en zona de azotea, ¿ok? En zonas de azoteas. Entonces, estas líneas montantes, ¿ok? Estas líneas montantes de forma horizontal, ¿no?, o horizontal o vertical, estas líneas montantes alimentarán toda la instalación a 340 milivatios. ¿Sí? Se llaman líneas montantes, ¿no? Después de los medidores, sí se les considera como red interna. Y eso sí van de 17 a 25 milibares, pero las líneas montantes tienen que tener 340 milibares de presión. Es como si fuera la presión de un comercio. ¿Ok? 340 milibares. Y también puede alimentar quintas, ¿no? Esta es una quinta, por ejemplo, de lado y lado, hay viviendas. Y la línea montante, obviamente, al ser quinta, va de forma horizontal por toda la quinta, que alimentará medidores de cada una de las viviendas. ¿Ya? Medidores de cada una de las viviendas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿no? A eso se le llama montante horizontal y también su presión es 340 mililitros. ¿Correcto, muchachos? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Me dicen, por favor? Sí, todo claro, todo claro. Sí, correcto. Conforme, Ok. claro. Claro. Bien, muchachos. Tiene bastante En la similitud próxima clase. a una red de agua, ¿no? Sí, Tiene las claro, líneas claro. montantes. Estos son fluidos, pues. Ambos son fluidos. Entonces, los fluidos, pues,
las presiones de los fluidos se tienen que calcular, y bueno, los cálculos son también dependiendo de cada uno de estos fluidos, ¿no? Cuando tú dices, ¿es similar al servicio de agua? Claro que sí. Y pues en este caso, los diámetros son los que tenemos que hallar. Así es, Efraín. Entonces, en la próxima clase ya veremos de lleno, empezaremos con la parte de cálculo y dimensionamiento, y ya ustedes, pues, ya con eso se van a ir empapando un poquito más. Y vuelvo y les repito, muchachos, me ayudarían bastante si leen las definiciones para que, pues, tener más claro y entendida la normativa. Ok, bueno, les agradezco por su atención. Nos vemos hasta el día viernes. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Gracias, Ok, Jan. muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Hasta el viernes. Cuídense, cuídense.